En este video analizaremos desde un enfoque psicológico a una de las personalidades del metal extremo más reconocidas, John Notveit. Cada vez que alguien habla sobre el metal extremo, se le viene a la cabeza subgéneros como lo son el death metal y sus distintas variantes. De igual manera y más comúnmente lo relacionamos con el black metal. No es un secreto que el satanismo en la música es una de las expresiones que toma mayor relevancia al momento de querer plantear una idea o un sentimiento, inconformismo, repudio a la religión o el hecho de simplemente sentirse fuera de lo convencional socialmente hablando. Y es esto último dicho, algo con lo que este video se identificará bastante, por lo que quédate hasta el final del mismo. John Andreas Notveit fue un músico de nacionalidad sueca, conocido por ser el líder y vocalista de la banda de black death metal llamada Dissection. Su música y estilo artístico tomaban bastante influencia del satanismo que abiertamente practicaba y de igual manera de su gusto por la mitología nórdica. El músico dejaría esta tierra un 13 de agosto del año del 2006, esto debido a que él mismo tomaría la decisión de mudarse con San Pedro, este evento conmocionando a todo aquel que estuviera inmerso en el mundillo del metal y en específico del metal extremo. De su vida como infante realmente no se sabe mucho, por no decir que nada confiable. Era un joven el cual, en determinada parte de la cronología de su existencia, toma la decisión de formar parte de la organización denominada como MLO, que por sus siglas significa Orden Luciferiana Misántropa, que ya por el mero nombre de la organización nos podemos ir dando una idea de lo que iba. La MLO era básicamente, como ya mencionamos, una organización de origen sueco que ha existido desde la década de los 90. Se dice que es una organización secreta dedicada a la magia negra, la adoración a Lucifer, a promocionar una filosofía basada en la misantropía, tal y como su nombre lo dice. Asimismo, hace prédica de la individualidad extrema, lo que ya todo aquel que ha escuchado a la banda y se considera su fan, sabe que el protagonista de hoy decide tomar su boleto del tren hacia el cielo debido a la influencia que esta organización le daba. Pero, ¿por qué hizo esto? Cuando hablamos de religión, independientemente de la que se te venga a la mente, estamos hablando de tener fe. Existen creencias de todo tipo, pero en resumidas cuentas, el tener fe es parte crucial de pertenecer a esta. Y en la gran mayoría de ocasiones, a esta fe no se le otorga ningún tipo de relación con la neurosis o la psicosis. En la mayoría de ocasiones. Esto quiere decir que el creer en algo, lo cual no tiene ningún tipo de lógica o sustento, en la mayoría de las veces es simplemente por el hecho de querer creer en algo que lo aleje o salve de las vivencias por las cuales esté pasando un individuo. Si bien el señor John era seguidor del credo de Lucifer, este mismo afirmaba estar en desacuerdo con la conocida imagen y exponente del satanismo Anton LaVey. Pero, ¿quién fue Anton LaVey? Resumidamente, LaVey fue el fundador de la Iglesia de Satán y autor de la conocida Biblia satánica. Nacido en 1930, fue una controvertida figura conocida por sus escritos sobre el satanismo, así como del ocultismo también. Parte de la escena black metalera de los 90 estuvo en desacuerdo con este exponente satánico debido a algunas diferencias dentro de lo social, de lo moral y de lo personal. Siendo que uno promulgaba la autorreflexión y la indulgencia, los otros estaban más del lado de la destrucción, el nihilismo y la provocación. Vale la pena recordar que el mismísimo Euronymous opinaba de esta manera, que básicamente y en palabras simples decía que LaVey era un poser del satanismo, y menciono esto porque más adelante nos va a servir. Si bien no estamos en este video para dar un diagnóstico al vocalista fallecido de Dissection, ya que eso estaría mal de mi parte, sí que podemos llegar a analizar aquello que se llega a conocer del mismo. De esta forma veremos lo que él mismo nos dice mediante sus gestos, su lenguaje paraverbal y o verbal. En este extracto del video se logra ver una mirada muy fija en alguien y muy penetrante que, según el sistema de codificación de expresiones faciales de Ekman, viene a representar intensidad emocional o interés en lo que está sucediendo. También puede ser enojo, pero ya depende del contexto. Asimismo, una de las frases que utilizó me llamó mucho la atención, que fue romper los límites y o reglas, dando a conocer o entender su desagrado por lo que para él el sistema viene a representar. Llegar más allá de cualquier nivel de existencia, aquí pudiendo ver cómo es que John ya estaba rompiendo el límite entre lo que uno dice por decir y lo que uno dice porque así es como realmente lo creemos, es decir, el delirio. Pero como dijimos, puede ser simplemente parte de lo que él debía decir para mantener credibilidad en la escena en la que se estaba manejando. ¿Se rapa la cabeza o se quedó calvo? ¿Tendrá algo que ver con el poder blanco o algo así? Eso no lo vamos a tomar en cuenta. Usar Dissection como una herramienta satánica para explorar la oscuridad interior, manifestando ese lado esotérico, si así lo quieren ver, como si hiciese referencia a lo que sus mismos constructos y determinantes contemporáneos le han hecho percibir de su llamada oscuridad
interior, que puede llegar a ser variables depresivas, ansiosas, psicóticas, psicosomáticas, pero bueno, dándole un origen o explicación mística o ilusoria. Dejar el pulgar arriba si te está gustando el video. A palabras de John, siempre quise poner énfasis en el concepto satánico. Esa es la razón por la que toco, escribo las letras y la razón por la que formé Dissection. Y es que si te pones a pensarlo, el joven John creció cuando el black metal noruego estaba en su época de controversia y de escándalo, promoviendo y predicando el mensaje mediante iglesias tostadas, mandar con San Pedro a la gente y llenar los periódicos y noticieros con demás tipo de cosas. Es entonces que ya desde antes de cumplir los 15 años, él ya tenía ciertos motivantes los cuales fueron tomando mayor seriedad y color, con una pequeña ayuda de la MLO. Ya que bueno, el fanatismo religioso siempre se le ha relacionado con aquellos quienes ponen su fe en el lado positivo o bueno de la dualidad divina que se te venga a la mente. Pero de igual manera el fanatismo puede ser del lado oscuro de una creencia, como en este caso. El autor Merja Hermionen nos dice que el satanismo puede ser una fase en el desarrollo religioso e ideológico de un o una joven, pero también se puede convertir en una actitud hacia la vida relativamente estable y permanente. Eso se queda a su trabajo titulado como Con y sin Satán, ser un satanista o un adorador del demonio en un país luterano. Algo que el protagonista de hoy estaba haciendo. Pasó a convertirlo su vida. Uno de los aspectos que la MLO motivaba a sus acólitos era la individualidad extrema, siendo esta una expresión máxima de la singularidad del individuo. Y es que cuando hablamos de la singularidad o de la individualidad, no puedo dejar de pensar en el psicólogo Alfred Adler. Adler postuló que los individuos están impulsados por un impulso o fuerza fundamental hacia la superioridad y a la búsqueda de las metas personales. Todo esto de su famosa psicología individual, que es básicamente como las experiencias individuales, la percepción de la propia valía y la tan añorada búsqueda de las metas personales llegan a afectar al comportamiento humano en algunas ocasiones. ¿Te está gustando el video? Suscríbete y activa la campanita. No estamos en este video para dar una opinión de los trabajos realizados por Dissection o algo por el estilo, pero es de destacar que inclusive dentro de las líricas de muchas de sus letras se logra percibir destellos de lo que la banda en conjunto o el propio John querían compartir y de lo cual se jactaban de predicar. Temas como lo son Black Dragon, canción donde se puede encontrar elementos líricos que llegan a sugerir una conexión con la búsqueda personal y la autenticidad. De igual manera el tema que lleva por título Starless Aeon, que asimismo aborda temas esotéricos que podría llegar a interpretarse desde un contexto de la individualidad dentro de un vasto universo sin estrellas. Pero ¿por qué solo mencionas temas de su último trabajo y no de los trabajos anteriores? Sin duda alguna hay temas dentro de sus álbumes pasados, pero recuerden que buscamos escudriñar básicamente lo último que él nos dejó para tener una visión más objetiva. Pero sí, dentro de sus trabajos pasados también tienen canciones las cuales nos hablan de temáticas que comparten este análisis, como lo son la canción The Somber Lane, de su álbum The Somber Lane, que nos habla de la búsqueda de esto mismo entre la oscuridad. El tema que lleva por nombre Where Dead Angels Die, que aunque la canción se centra en la oscuridad y en San Pedrito, también llega a abordar la idea del individualismo frente a las normas convencionales. Y tal vez muchos en este punto se estén preguntando que qué tiene que ver la individualidad con el satanismo. En palabras simples, es un rasgo o un aspecto el cual se toma muy en consideración dentro de las corrientes del satanismo y de quienes profesan esta creencia. Aunque bueno, algunas de las canciones que antes mencioné pueden de igual manera tener relación con la corriente 218 del satanismo anticósmico, por lo que no deben confundirse con la corriente lavellana. Y como paréntesis, el hecho de que yo esté hablando de estas corrientes no quiere decir que yo la siga o crea en esto. De hecho, no. Para alguien que se basa en hechos científicos, esto vendría a ser un ejemplo de charlatanería o pseudociencia, pero necesito mencionarlo para ponerlos en contexto. De hecho, la misma banda Dissection era una manera que John tenía de, entre comillas, promocionar a la ideología o creencia que él mantenía, esto dándonos a entender lo metido que estaba y lo mucho que él se consideraba parte de este círculo. Cuando una persona se mete tanto en un tipo de ideología, de religión, de credo, de creencia o de cualquier cosa relacionada con la fe, en parte sacrifican aquella concepción que desde un punto de la infancia nuestros padres, amigos o maestros nos enseñaron. Es decir, existe una emancipación de lo nuestro para ser parte de lo otro. Y esto no quiere decir que exista algún tipo de delirio u otro tipo de signo perteneciente al umbral de lo psicótico, sino que se convierte en precisamente
lo que comentábamos, se convierte en fe, pero en ocasiones es tanta la fe que puede llegar a distorsionar la visión individual. De hecho, en el libro El efecto Lucifer del autor Philip Zimbardo nos comenta lo siguiente: ¿qué hace falta para que los ciudadanos de una sociedad acaben odiando a los ciudadanos de otra, hasta el punto de querer segregarlos, atormentarlos e incluso matarlos? Hace falta una imaginación hostil, una construcción psicológica implantada en las profundidades de la mente mediante una propaganda que transforma a los otros en el enemigo. Un joven Andreas encontraría un gusto por la lectura, lo que lo llevaría por el camino de la corriente de la mano izquierda como antes mencionábamos, y uno de los puntos que toda su nueva ideología presentaba y él admiraba era la misantropía, o en palabras simples es la aversión y desagrado por la humanidad en general. Pero es aquí donde lo antes mencionado y citado por parte del autor Zimbardo cobra mayor sentido, y vuelvo a utilizar el término imaginación hostil que antes él nos mencionó. La conducta de un individuo el cual se deja empapar por el tipo de credo como lo es la MLO es una conducta la cual toma forma de lo que su nueva visión y percepción es. Uno es lo que su contexto lo obliga a hacer, y en el caso de John, él se hizo algo que él mismo decide ser, claro que sin olvidarnos de que en ese mismo contexto lo hizo ver como una escena black metalera recién creada, una ideología anticristiana y posiblemente una figura muy cautivadora como lo es Euronymous, porque sea lo que haya sido él, el tipo tenía simpatía. La partida de John Notbate, en caso de haber sido realizada por lo que se dice que fue una pena y una lástima, pero es casi realmente haber sido a causa de un adoctrinamiento. Este es un ejemplo de lo que la sugestión es capaz de hacernos. La mente es muy poderosa. Es por eso que lo que les comenté en el análisis de la canción de Symphony of Destruction, y es por esto mismo que hice tanto énfasis en el adoctrinamiento. Recuerda siempre caminar con una visión basada en la razón. Recuerda que te puedes hacer miembro del canal y recuerda que la imaginación hostil te puede llevar a una sugestión neurótica.